Bueno, buenos días o buenas tardes según el grupo que toque. Quería saludarlos. Ya llegamos a la última semana de clase. Ya esta semana nos vamos a ver algunos presenciales, otros de forma remota, así, por video, virtualmente, por el Classroom o por el correo o el chat, según los medios que tengamos, que son la mayoría que pudimos habilitar. Bueno, nos vemos en esta semana y después viene el receso de invierno. Vamos a tener 15 días como para desintoxicarnos. Tratemos de no ver muchas cosas, de si podemos salir y tomar aire. Bueno, en nuestras clases anteriores estuvimos viendo y estuvimos abordando la antropología. La clase anterior nos estuvimos preocupando, nos preguntamos sobre las diferentes maneras en cómo desde la filosofía se veía la ética, la estética y la antropología. Y dentro de la antropología nosotros vimos hasta ahora un poco a Platón, a Aristóteles, qué opinaban sobre el hombre desde sus humildes lugares como filósofos, desde lo poco que podían conocer o definir sobre qué era el ser humano, según cada uno de ellos, según su formación. Recordemos que Aristóteles era médico, por eso él tenía más una visión global, más física, sobre qué es el hombre. Vimos que con Platón el alma y el cuerpo tenían mucho que ver con el ser humano, con este hombre que nosotros conocemos y vemos. Planteaba Platón en esta posición que hay un cuerpo, una cárcel, según la definición de él, y luego un alma que estaba relacionada con el conocimiento y con la manera de cómo el hombre adquiría a las verdades de este mundo o a las verdades del mundo de las ideas según Platón. Para continuar con las nociones de la antropología y de las nociones del hombre, vamos a continuar ahora, ya que vimos la parte de Aristóteles y Platón, que tomaban Platón al hombre como alma y cuerpo, y Aristóteles más como un animal racional, un animal político, un animal que es capaz de vivir en comunidad y asociado con otros tras un bien común. Nosotros nos vamos a proyectar ahora algunos puntos sobre la antropología que lo fueron tomando a lo largo de los siguientes siglos que pasaron, tanto la Edad Media y la Edad Moderna. Nosotros vimos que también dentro de lo que estábamos planteando sobre la antropología, vimos un pequeño margen al final de la clase anterior, que era el existencialismo, esta noción en el siglo XIX, en el siglo XX, donde Jean-Paul Sartre, que era filósofo francés, junto con tomando un poco, haciendo el puente a la ética hedonista y a Epicuro, principalmente hablaban del existencialismo, esta forma de pensar al hombre como alguien que solo nace, está y muere. No hay nada antes de su nacimiento y no habrá nada después de su muerte. El existencialismo lo posiciona al hombre en un lugar puntual en el universo, en el mundo, donde él se involucra y él interviene, pero una vez que él muere, una vez que él parte de este mundo, no sabemos nada de él, ni siquiera nos preguntamos qué sucede. Simplemente es un cerrar los ojos y luego de la muerte no hay nada, hay vacío. Esto es lo que decía el existencialista Jean-Paul Sartre, como vuelvo a repetir, un existencialista francés. En la Edad Media toman los padres de la Iglesia, que son los primeros, luego de la caída de Roma, del Imperio Romano, luego de que son aceptados como religión oficial del imperio, los primeros padres de la Iglesia se van a preguntar y van a filosofar, porque van a tener mucha influencia de los pensadores romanos y griegos, sobre qué es el hombre, qué es este hombre en esta nueva etapa que es la Edad Media. Y bueno, la primera concepción que van a tomar, la van a tomar de Platón. ¿Y qué decíamos de Platón? Que el hombre era cuerpo y alma, y como lo he repetido en varias clases, el alma para el griego era la capacidad de pensar, la capacidad de razonar. Esa capacidad solo la podían entender como una especie de alma, no el alma religiosa que uno reza
y que bueno, a partir de lo que uno reza, esa alma puede o no salvarse. Pero es tomada la visión o el pensamiento de Platón sobre la concepción del cuerpo donde se le añade un alma o queda impregnada un alma dentro de este cuerpo y que luego esta alma es liberada y recibirá una condena según sus actos sean buenos o sean malos una vez que el cuerpo muera. Acá tomamos otro concepto que vimos en la clase que eran las otras éticas. Acá hablamos de la ética trascendentalista, ¿no? La noción de esta ética trascendentalista donde dice que todo lo bueno viene de algo, de una inteligencia trascendente. En este caso, lo que llamarían los filósofos de la Edad Media sería Dios. Y que lo malo, dirían, lo bueno viene de la trascendencia o de Dios, y que lo malo del hombre lo vinculamos con el castigo y con el pecado. Por eso aparece relacionado esta noción del ser humano desde la tradición judeo-cristiana, que es cuerpo y alma, por un lado, lo físico que vemos, y por el otro lo que hace, que puede ser tanto lo bueno o lo santo, como sería en la ética trascendentalista, o el castigo y el pecado si este ser humano no se comportó como ciertas reglas que tenían que ver con la iglesia lo determinaba o lo demandaba. Y así fue por muchos siglos el tema en la Edad Media. No había mucha filosofía que hacer. Eras bueno y hacías actos buenos y eras sacrificado en tu vida y ayudabas a los otros, tu alma se salvaba. Eras mentiroso, eras estafador, eras celoso, tu alma se condenaba. Como que no había mucha cuenta de suma y resta para esto. Eran las cosas básicas. Pero, como les decía, luego viene la caída de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna y todo lo que conlleva esto. ¿Se acuerdan que nosotros planteábamos que dentro de la Edad Moderna una de las características es el pensamiento antropocéntrico, esto de que yo de repente soy capaz de pensar el mundo y la naturaleza en pos del hombre, como centro de mi preocupación y como centro de mi desarrollo intelectual y científico. Uno de los primeros filósofos que vamos a ver en este tiempo se llama Blaise Pascal. Era un filósofo francés que nace en 1623 y muere en 1662. Como ven, vivió 40 años, no vivió mucho. Una persona que murió muy joven. Tenía gran influencia lo religioso en su vida, por eso su filosofía en algunos aspectos, cuando tenga que tratar algunos temas, lo va a dejar a la conciencia de Dios. Lo que va a decir Blaise Pascal es que en principio él va a expresar terror y va a decir que el hombre se siente atemorizado y siente terror ante el inmenso espacio, o el universo, al infinito en realidad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior una de las cosas que planteábamos era el hombre y la finitud? Cómo se separaba el hombre ante la muerte, ante esta sensación o este conocimiento de que yo estoy hoy en este mundo y que mañana puedo dejar de estarlo y dónde voy a ir a parar. Esa es una de las preocupaciones de los hombres desde la época de Epicuro. Cuando quería enseñar que no había que tenerle miedo a la muerte ni a los dioses, le quería enseñar eso a sus discípulos. Y él decía que la muerte no tenía sentido porque mientras nosotros vivíamos, la muerte no estaba, y cuando la muerte llegaba, los que no vivían éramos nosotros. Y él consideraba que la muerte era la ausencia de sensaciones. O sea, no había ni dolor ni había felicidad, no había nada. Entonces, acá, Blaise Pascal se pregunta primero sobre el hombre frente a lo infinito, frente al universo, y qué lugar ocupa y cuáles son sus miedos ante ese lugar que ocupa. Entonces va a decir que una de las grandes preguntas ante este terror que él va a sentir sobre el universo y sobre el hombre, cómo está posicionado en el universo, es ¿qué es un hombre frente al infinito? Y ahí aparece la idea de lo finito. El hombre no es nada, es un instante en el universo, va a plantear en un momento Blaise Pascal. No podemos pensar en el hombre con las mismas magnitudes que el universo. Y después también él se va a plantear qué es el hombre ante la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es nuestra naturaleza y por qué
tenemos la naturaleza cósmica o la naturaleza de este mundo y cómo nosotros la regimos y podemos intervenir en ella. Para Pascal, el hombre se siente inferior frente a la naturaleza y al infinito del universo, por tener conciencia de su caída. Acá volvemos a estas nociones de la ética trascendentalista que ya habíamos nombrado hace unos minutitos atrás, con referencia a la relación judeo-cristiana con la noción de hombre. Acá, con Blaise Pascal, tenemos lo mismo, esta noción del hombre frente a la idea de caída. Idea de caída ante la narración religiosa de Adán y Eva, que esto lo hemos hablado, ¿no? Esto de que el hombre, el primer hombre, la primera mujer, y un acto que lo lleva a perder el paraíso, a perder la posibilidad de la vida eterna, etc., por el pecado. La noción de caída. Entonces, para Blaise Pascal, esta noción de caída va a estar presente en el hombre. Por eso, también la naturaleza, si bien en su imaginario era que el hombre tenía control sobre la naturaleza, a partir de la caída del pecado, la naturaleza va a ser un elemento agresivo hacia el hombre. Pues el hombre va a tener que, por medio del sudor y de su esfuerzo, sobrevivir y poder vivir ante la naturaleza y utilizar la naturaleza para sobrevivir. Digamos que Pascal estaba un poquito asustado con el poder existir dentro de esta naturaleza. Pascal es un filósofo que ante las primeras imposibilidades de explicar algo, él decía, queda a manos de esta entidad suprema o esta inteligencia trascendente que es, entre comillas, Dios. Él es el que va a decir una frase que es muy conocida de Blaise Pascal, que es, hay razones, el corazón tiene razones que la razón no logra entender. Le da una preponderancia a las emociones y al corazón y a la noción de amor por encima de la razón. Vuelvo a repetir, él es el que dice, hay razones del corazón que la razón no logra entender. Como que dentro del corazón hay una conexión con lo trascendente. Y esto, la razón, la posibilidad de transformar las cosas en palabras y en conceptos, no lo logra alcanzar. Esto es lo que nos va a decir Blaise Pascal. Seguidamente a Blaise Pascal viene esta noción del ser humano en la modernidad. Y uno de los filósofos que vamos a conocer es René Descartes. René Descartes es este filósofo francés también. Nace en 1596 y muere en 1650. Está más asociado de René Descartes a Platón. Ustedes vean que en este siglo XV, que es en 1650, 1640, 1630, René Descartes toma a un filósofo griego como referente y como una inspiración para su filosofía, que es Platón. Pensemos que en este tiempo, donde nace y crece tanto Thomas Hobbes, Blaise Pascal y René Descartes, es la época del Renacimiento, que es el primer periodo de los tiempos modernos, donde se caracteriza, como siempre les dije, ¿no?, por situar al hombre en el centro del universo, el pensamiento antropocéntrico, como lo vuelvo a repetir. En este movimiento filosófico, intelectual y artístico, realza el mundo sensible de la naturaleza. El hombre tiene una centralidad en este mundo de la naturaleza y en este mundo del arte, de la filosofía, de la intelectualidad. Volvemos a poner en pie o como elemento importante al hombre. Y René Descartes estaba convencido, por esto mismo, tomando la filosofía de Platón, de la distinción entre materia y espíritu. Para René Descartes, el hombre estaba compuesto por estos dos elementos: materia, cuerpo, y espíritu, o alma, como la conocemos. Toma literalmente los conceptos de Platón. El cuerpo, la materia, es este elemento sensible que yo puedo tocar y puedo reconocer. Y el alma, en caso de René Descartes, también va a estar asociada con la inteligencia, con el espíritu, con la posibilidad de pensar, de reflexionar.
René Descartes está muy asociado por estas ideas a las teorías del conocimiento que vamos a ver después del receso de invierno. ¿Por qué se los estoy adelantando? Porque lo voy a nombrar mucho de aquí en más. Y tanto no solamente a René Descartes, sino también a Platón y Aristóteles. Él es el que va a decir que el ser humano es un ser que piensa. Esa es la definición de él. El ser humano, más allá que es cuerpo y alma, hay una acción, una actividad que él realiza que es la que le permite diferenciarse y definirse como hombre. Y es esto de pensar. Por ello, él concluye la oración más famosa, o la frase más famosa de René Descartes, que es: pienso, luego existo. Mi pensamiento, mi acto de pensar es el que a mí me valida mi existencia. Me valida ante mí mismo como una certeza y ante los demás. Hoy tendremos que preguntarnos, ¿no?, si realmente pensamos, cómo pensamos, de qué manera. Él, para ese tiempo, 1630, 1640, él define al hombre como un ser que piensa, algo que piensa. Ustedes se acuerdan que en un momento yo en una de las clases les hablé sobre René Descartes, cuando vimos la introducción a la filosofía, que hace, lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a pensar, que él se cuestiona qué pasaría si todo lo que nos rodea a nosotros, todo lo que creemos un conocimiento certero y cierto, no fuese real. Y ahí aparece la hipótesis del genio maligno. El genio maligno es esta entidad que va a alterar la realidad tal cual yo la conozco. Entonces, para René Descartes, este genio maligno es una especie de semideidad que va a estar encargada nada más que de cambiarme la realidad y los conocimientos que yo tengo. De esta manera, nosotros vemos acá que René Descartes nos dice que la filosofía y la puesta en valor de esto de que de repente